tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Científicamente sabemos que un bebé llora al percibir la ausencia de su madre cuando ésta lo deja solo en su cuna y sale de la habitación. El abandono es uno de los primeros sentimientos que como seres humanos hemos experimentado después de nacer. A medida que la madre de un bebé regresa una y otra vez a cuidar de este, va construyendo en el bebé la confianza de que la partida de su madre no es definitiva ni permanente, que ella no lo va a dejar solo para siempre, sino que regresará a él continuamente. Sin embargo, desgraciadamente algunos niños sí experimentan el abandono como una pérdida definitiva. Lo cierto es que desde que nacemos hasta que morimos, la sensación de abandono y la soledad pueden estar presentes en cualquier etapa de la vida y a cualquier edad. Todos nosotros nos hemos sentido solos alguna o varias veces a lo largo de nuestras vidas. Este es un hecho irrefutable. Es más, algunos de nosotros podríamos estar sintiéndonos solos en este preciso momento. A veces los sentimientos de soledad pueden ser breves y pasajeros. Los atravesamos por un corto tiempo y luego sentimos alivio. Sin embargo, los sentimientos de soledad también pueden llegar a quedarse y permanecer por una temporada larga en una persona. La soledad puede experimentarse ininterrumpidamente como un sentimiento interminable durante meses e incluso años. En su libro titulado The Loneliness Epidemic, que podemos ver en pantalla, la portada, cuyo título en español sería La epidemia de la soledad, Susan Meres, quien es una científica creyente, hace la diferencia entre lo que es la soledad ocasional y la soledad crónica. Esta autora dice que la soledad ocasional obstaculiza las relaciones satisfactorias. No obstante, tener de vez en cuando sed de relacionarnos podría hacernos mejorar la inversión en intimidad. Sin embargo, la soledad crónica se define por la deficiencia y la angustia y tiene efectos destructivos sobre la vida y la creatividad humanas. La soledad crónica tiene sus raíces en una inseguridad insaciable. Esta soledad empuja a las personas hacia la muerte, la senilidad, los problemas cardíacos y una mala respuesta a las enfermedades. Estas no son cosas buenas, necesitamos alivio de la soledad, al menos por periodos de tiempo. Me llama muchísimo la atención que esta autora diga que la soledad crónica tiene sus raíces en una inseguridad insaciable. Si tuvieras que evaluar hoy tus sentimientos de soledad, ¿con cuál de estos dos tipos de soledad te identificarías? ¿La ocasional o la crónica? ¿La ocasional es la que sucede de vez en cuando? ¿O la crónica, la que está permanentemente presente? ¿Cómo ha sido tu experiencia personal con la soledad? ¿Acaso llevas mucho tiempo de estar padeciendo sentimientos de soledad? Tal vez la soledad se haya convertido para ti en un difícil estilo de vida que se percibe como irreversible. Lo cierto es que la soledad es una de las emociones más duras y abrumadoras que los seres humanos podemos experimentar, porque irónicamente la soledad no suele ir sola, sino acompañada. Así es, la soledad suele ir acompañada especialmente de la angustia. Esa inseguridad insaciable es angustia. Entre otras emociones complicadas que la soledad también nos lleva a percibir.
Los acontecimientos de la vida, tales como la muerte o el abandono de un ser querido, el duelo, la pérdida del empleo, el fracaso de un negocio, la quiebra financiera, una enfermedad debilitante o terminal, la calumnia o la acusación falsa, una expectativa frustrada, una soltería no deseada, un mal matrimonio, el divorcio, el síndrome del nido vacío cuando los hijos se casan y se van, la traición, el rechazo o cualquier otra serie de situaciones devastadoras pueden hacernos sentir que nuestra familia, amigos e incluso Dios nos han abandonado. La soledad puede distorsionar nuestra percepción a tal grado que lleguemos a creer que no le importamos a nadie, ni siquiera a Dios. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué debemos hacer con nuestros sentimientos de soledad que parecen superarnos, consumirnos, agobiarnos y hasta aplastarnos? Quiero dedicar esta predicación especialmente a todos aquellos que están padeciendo soledad crónica. Es por eso que he titulado este mensaje de esta manera: Soledad crónica, primera parte. Definitivamente un personaje bíblico que sufrió una soledad crónica durante una larga temporada de su vida fue David. Ciertamente, durante un periodo prolongado de entre 7 a 12 años, David se vio obligado a esconderse del trastornado y déspota rey Saúl. El rey Saúl persiguió obsesionadamente a David como si estuviera cazando a un animal al cual quería matar a toda costa. Las Escrituras registran 2 episodios específicos en los que durante este largo periodo de persecución intensa en su contra, David encontró refugio en cuevas. Una de estas es la cueva de Adulam y la otra es la cueva de Engadi. Sin lugar a dudas, el tiempo más difícil y solitario para David habría acontecido durante los primeros 6 meses de aislamiento en la cueva de Adulam, cuando estuvo completamente solo. Esto fue antes de que sus hermanos, sus amigos y otros hombres leales se unieran a él. El Salmo 142 trata acerca de esta experiencia de soledad extrema y crónica en la vida de David. Este es un salmo de lamento individual que demuestra que la soledad se manifiesta principalmente como angustia profunda, como una inseguridad insaciable en el interior de una persona. Leamos entonces la totalidad del Salmo 142, el cual está conformado del encabezado, que es también parte del texto hebreo. El encabezado vendría a ser el equivalente a un versículo 0, por decirlo de alguna manera, y 7 versículos. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Masquil de David, esto significa poema contemplativo de David con fines instructivos. Eso es lo que significa masquil, un poema contemplativo con fines instructivos. Masquil de David, cuando estaba en la cueva, no nos dice exactamente cuál cueva, deducimos que está inspirado este salmo en los primeros 6 meses que él estuvo en la cueva de Adulam completamente solo. Luego dice plegaria, la palabra hebrea para plegaria aquí es tefilá, que también puede traducirse como oración. Leamos entonces el contenido del Salmo de los versículos del 1 al 7. Clamo al Señor con mi voz suplico al Señor, delante de Él expongo mi queja, en su presencia manifiesto mi angustia. Cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En la senda en que camino me han tendido una trampa. Mira a la derecha y ve, porque no hay quien me tome en cuenta, no hay refugio para mí, no hay quien cuide de mi alma. A ti he clamado, Señor, dije, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Atiende a mi clamor, porque estoy muy abatido, líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la prisión, para que yo dé gracias a tu nombre. Los justos me rodearán, porque tú me colmarás de bendiciones. Al acercarnos a este salmo, entendemos que los tiempos desesperados producen oraciones desesperadas. Los problemas y las emociones que nos superan hacen que nos arrojemos sobre Dios intensamente. Cuando experimentamos la soledad extrema y no hay nadie que nos ayude excepto Dios, aprendemos a depender, confiar y esperar en Él. Por motivos de tiempo, en esta ocasión profundizaremos solamente en los versículos del 1 al 4, es decir, en las primeras 2 estrofas del Salmo, y la próxima semana continuaremos con los versículos del 5 a 7. Esto implica las siguientes 2 estrofas del mismo. Este es el punto número 1. Dios, esto me ha sucedido y así me siento. Dios, esto me ha sucedido y así me siento. El salmista parte de la realidad de que cada situación produce una emoción.
o en algunos casos como este, varias emociones entremezcladas. El salmista dice en los versículos 1 y 2, leámoslos nuevamente: clamo al Señor con mi voz suplico al Señor, delante de Él expongo mi queja, en su presencia manifiesto mi angustia. Desde su desesperación y devastación, el salmista expresa su lamento a Dios sin reservas. En esta estrofa inicial, el salmista se dirige a Dios en tercera persona. Dice, veámoslo nuevamente: clamo al Señor, esto es tercera persona, con mi voz suplico al Señor, delante de Él, esto es tercera persona, expongo mi queja, en su presencia manifiesto mi angustia. Pareciera que al estar solo y dirigirse a Dios en tercera persona, es como si el salmista estuviera hablando consigo mismo, alentándose a él mismo a comunicar y derramar su lamento ante el Señor en oración. Efectivamente, el salmista emplea 4 verbos para declarar su intención de presentar su lamento a Dios en oración, los cuales son: clamo, suplico, expongo y manifiesto. Leamos nuevamente estos 2 versículos que contienen esta primera estrofa para profundizar en sus detalles, y observen que he subrayado estos 4 verbos claves: clamo, suplico, expongo y manifiesto. Clamo al Señor con mi voz suplico al Señor. Noten que en el primer versículo la expresión con mi voz se repite para acompañar a cada uno de estos 2 primeros verbos. Literalmente en hebreo dice: con mi voz a Yahvé clamo, con mi voz a Yahvé suplico. El salmista declara su intención de presentar su lamento en voz alta al Señor. Versículo 2: delante de Él expongo mi queja, en su presencia manifiesto mi angustia. Las expresiones delante de Él y en su presencia resaltan el hecho de que el salmista reconoce que a pesar de todo, Dios está presente con él para escuchar aquello que lo atormenta. La situación o el problema del salmista es comunicado a Dios con la expresión expongo mi queja. Literalmente en hebreo dice derramo mi queja. Vean por favor esa metáfora: derramar la queja como si la queja fuera líquida. Y el sentido aquí es verter el contenido de algo hasta la última gota. Es decir, no me quedo con nada, derramo todo lo que estoy sintiendo delante de Dios. Queja también puede implicar aquí pensamientos preocupantes o pensamientos perturbadores. Y el salmista dice: yo derramo su totalidad delante del Señor. Así es, el salmista derrama su queja ante Dios por algo específico que le ha acontecido, por algo concreto que le afecta enormemente. De igual manera, vemos que la emoción que esta situación le produce al salmista es comunicada a Dios con la expresión manifiesto mi angustia. Literalmente dice en hebreo: declaro mi angustia. Insisto en esto: cada situación produce una emoción, o en algunos casos varias emociones entremezcladas. Es importante notar que en esta estrofa inicial la primera emoción que el salmista expresa es la que más le afecta, la angustia, y que hablará de su soledad crónica hasta la segunda estrofa. Irónicamente, como ya se los he dicho, la soledad y la angustia suelen ir acompañadas la una de la otra. Susan Meres también define la soledad de la siguiente manera: la soledad es la angustia, así o más claro. La soledad es la angustia que alguien siente cuando sus conexiones sociales no satisfacen su necesidad de intimidad emocional. Evidentemente, la angustia del salmista no se limitaba a su soledad, sino que además se extendía también al hecho de que él sabía que estaba bajo una gran amenaza, en peligro inminente de muerte. Su situación era de vida o muerte. Fue precisamente por ese motivo que él se convirtió en un fugitivo solitario, escondido en una cueva. Quiero volver a los 4 verbos de esta primera estrofa del Salmo, que recordemos, habría tenido música, pero con el transcurrir del tiempo perdimos la música y conservamos la poesía de la letra. Estos 4 verbos son clamo, suplico, expongo o derramo y manifiesto. Estos 4 verbos nos hacen entender que el salmista desde la cueva comunica abiertamente y sin reservas su lamento a Dios. Debemos aprender del salmista a no reprimir, a no refrenar,
a no contener, a no negar lo que sentimos realmente cuando hablamos con Dios. Uno de mis mentores, el doctor Christopher Wright, escribió en el libro The God I Don't Understand, el Dios que no entiendo, lo siguiente: hay una presión implícita para sofocar nuestros verdaderos sentimientos porque los piadosos mercaderes de la negación emocional nos instan a que debemos tener fe. Así que terminamos dando voz externa a emociones fingidas que realmente no sentimos, mientras ocultamos las emociones reales con las que estamos luchando en el fondo. Esto es tan profundo y certero que quiero volverlo a leer para ustedes. Hay una presión implícita para sofocar nuestros verdaderos sentimientos porque los piadosos mercaderes de la negación emocional nos instan a que debemos tener fe. Y observen que fe está entre comillas, es una falsa fe. Así que terminamos dando voz externa a emociones fingidas que realmente no sentimos, mientras ocultamos las emociones reales con las que estamos luchando en el fondo. ¿Alguna vez te tocó ver la típica escena de un funeral de corte evangélico en el que alguien le dice al doliente que perdió a un ser amado: tenga fe, no esté triste, hermano, no llore, usted alégrese, gócese? Cuando enseñé la serie titulada Duelo y Fe, recibí el mensaje de una mujer viuda que se comunicó conmigo por escrito. Ella perdió a su esposo, que enfermó de COVID y murió. Y quiero citar una parte del mensaje de esta mujer, cuyo nombre me reservo por ética pastoral. Mi familia me decía que si yo era cristiana no debía llorar, y me dejaron de hablar porque yo les dije que me dejaran vivir mi duelo. Desgraciadamente, al duelo de esta viuda se le añadió el hecho de que su familia no entendía lo que es realmente la fe. Una doctrina errada, una enseñanza errónea los había llevado a hacer conclusiones sumamente tontas. Perdón que use esa palabra. Su familia quería obligarla a, por causa de la fe, reprimir sus emociones ante la muerte de su esposo. Como pastor y teólogo siempre me he preguntado por qué tanta gente asocia las emociones negativas con falta de fe. Se lo repito, como pastor y teólogo siempre me he preguntado por qué tanta gente asocia las emociones negativas con falta de fe, cuando lo cierto es que bíblicamente la fe y el sufrimiento no son incompatibles. Es más, la fe y el sufrimiento suelen ir de la mano. Hace una semana tuve el privilegio de impartir un taller acerca de cómo predicar desde los Salmos. Este taller fue de Langham Predicación, en el cual hice un énfasis en los salmos de lamento, como el que estamos estudiando en esta oportunidad. Los salmos de lamento conforman la categoría más grande de los salmos. 2/3 de los salmos tienen algún elemento de lamento en ellos. Es decir, si esta es la totalidad de los salmos, 2/3, todos estos tienen elementos de lamento en ellos. Estos salmos surgen del sufrimiento y el dolor, comunican angustia, protesta, tanto a nivel personal como colectivo o comunitario. Por eso tenemos salmos de lamento individual y salmos de lamento comunitario. En el libro de los Salmos vemos esta gran cantidad de salmos que incluyen elementos de lamento y salmos que son lamento en su totalidad. ¿Alguien sabe cómo se llama el libro de los Salmos en hebreo? ¿Y se anima a decirlo? ¿Cómo se llama el libro de los Salmos en hebreo? Bueno, se llama Tehilim. Ese es el nombre en hebreo. Tehilim. Y Tehilim, traducido al español, es simplemente alabanzas. Entonces, el libro de los Salmos es el libro de las alabanzas. Y es interesante que la gran mayoría de estas alabanzas son en realidad lamentos que surgen desde las emociones más oscuras, que son el resultado de experiencias de desesperación persistente de las cuales se percibe que no se puede escapar.
66 de los 150 salmos son de lamento. 66 de los 150 salmos son de lamento. Es decir, el 44% de los salmos son de lamento. Lo que estoy tratando de decirte con todo esto es que Dios está interesado en que abras tu corazón de par en par para expresarle tu lamento y le digas: Dios, esto es todo lo que me ha sucedido y esto es todo lo que estoy sintiendo. Dios, no voy a articular más emociones fingidas, no voy a reprimir más mis emociones delante de ti. Hoy decido simplemente derramar mi corazón hasta la última gota tal cual está delante de ti. Amados hermanos, de los salmos de lamento aprendemos que delante de Dios es válido sentirse mal. Es válido estar deprimido, es válido estar triste, es válido tener miedo, es válido estar enojado, es válido estar indignado, es válido quejarse, es válido desahogarse, es válido llorar, es válido ser vulnerable, es válido quebrantarse, es válido ser emocionalmente auténtico, a tal punto que Dios nos muestra en su palabra que en los tiempos de crisis extrema es válido cuestionarlo a Él. Es como si tácitamente Dios nos estuviera diciendo de forma personal a cada uno de nosotros: tienes permiso de cuestionarme. Mira la vida de Moisés, mira la vida de Elías. Hay permiso de cuestionar a Dios. Job mismo cuestionó a Dios. La clave de Job fue que nunca maldijo a Dios. La trampa que Satanás le tendió a Job buscaba que Job maldijera a Dios. La misma esposa de Job le dijo que se muriera ya y maldijera a Dios. ¿Recuerdan esa parte del libro de Job? Job cuestiona a Dios, pero no lo maldice. En otras palabras, la Biblia nos enseña que mientras tengamos temor reverente, mientras no caigamos en la blasfemia de maldecir a Dios, es absolutamente válido cuestionar a Dios. Lo que no es válido es fingir emocionalmente delante de Dios. Lo que no es válido es reprimir nuestras emociones y pretender que todo está bien, cuando en el fondo sabemos perfectamente que todo está mal. Lo único que Dios quiere es que sea lo que sea, pase lo que pase, no dejes de hablar con Él y no dejes de ser totalmente transparente delante de Él con todo lo que estás sintiendo y atravesando. Vivimos en días en los que doctrinas y prácticas erradas como la confesión positiva del falso evangelio de la prosperidad, que han inmiscuido en la iglesia lo que se denomina como la ley de la atracción. ¿Alguien sabe qué es la ley de la atracción? Básicamente se resume a esto: name it and claim it. Nómbralo y reclámalo. Vemos términos como decláralo, decrétalo, establécelo y cosas como no digas nada negativo porque tus palabras tienen poder y se pueden hacer realidad. O falacias como no digas el nombre de la enfermedad porque si lo haces vas a empoderar a la enfermedad y no te vas a sanar, hermano. Ridiculeces como estas han llevado a buena parte de la iglesia evangélica a prácticas místicas, supersticiosas y esotéricas, a una fe tóxica que no tiene nada que ver con la fe bíblica, y a un positivismo tóxico que no es congruente con las Escrituras. Alguien podría preguntarse: pastor, ¿puede el positivismo ser tóxico? Por supuesto que sí, absolutamente sí. El positivismo es tóxico cuando éste conduce a una negación escapista de la realidad que suprime lo que verdaderamente sentimos en el fondo de nuestros corazones, evitando así que derramemos nuestras emociones auténticas, incluso las emociones más difíciles y oscuras, delante de Dios para finalmente ser sanados por Él.
Dicho de otra manera, el positivismo es tóxico cuando nos lleva a fingir y por consiguiente entorpecer y bloquear la sanidad interior que Dios podría darnos si fuéramos emocionalmente transparentes y honestos delante de Él. Esta fe tóxica y este positivismo tóxico, entre otras cosas, han llevado a la iglesia a olvidar y relegar el maravilloso recurso bíblico de la lamentación. Ciertamente, el lamento es un recurso bíblico dado por Dios para que podamos desahogarnos por completo delante de Él, y es por eso que tenemos los libros de Job y Lamentaciones, entre otros pasajes de la Biblia. Es por eso que la mayoría de los salmos son de lamento o tienen elementos de lamento en estos. Insisto en esto, la fe y el sufrimiento no son incompatibles. La verdadera fe santifica el sufrimiento y nos conduce a depositar toda nuestra confianza en Dios. Debemos rescatar en nuestra vida devocional la práctica del lamento que el mismo Señor Jesucristo realizó en varias ocasiones. Si Jesús lo hizo, es porque nos dejó un precedente que quiere que nosotros sigamos. Por ejemplo, cuando Él hace su entrada triunfal, se lamenta y llora sobre Jerusalén. La gente lo celebraba y gritaba Hosana, y Él llora y hace lamento. Cuando está en el Getsemaní, Jesucristo también hace lamento, a tal grado de que suda gotas como de sangre, lo cual científicamente es hematohidrosis. Es un grado de estrés tal que la persona puede sudar sangre. A veces el dolor emocional llega a ser tan grande que no podemos ni siquiera articular palabra alguna. Cuando algo así nos ocurra, entonces podemos orar leyendo los salmos de lamento en voz alta. Y les aseguro que muchas de las emociones que sentimos en medio de nuestras peores crisis de vida ya están plasmadas en la poesía de los salmos. En otras palabras, no sabes ni cómo orar, no sabes ni qué decirle a Dios, porque te abruma lo que estás viviendo y experimentando y lo que estás sintiendo. Entonces acude a los salmos de lamento y óralos en voz alta y te vas a dar cuenta, el salmista ha logrado articular lo que yo no podía decir. Todo esto nos lleva a comprender que cada situación que experimentamos produce una o varias emociones en nosotros. Por consiguiente, debemos presentar en oración a Dios tanto lo que nos ha pasado como lo que sentimos sin reserva alguna. Punto número 2 y final. Dios, estoy completamente solo. Dios, estoy completamente solo. En la segunda estrofa del Salmo que hallamos en los versículos 3 y 4, el salmista amplía la descripción de su situación actual y se dirige a Dios ya no en tercera persona, como Él, sino en segunda persona, como tú. Es decir, le habla a Dios directamente en esta segunda estrofa diciéndole, cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Esta primera parte del versículo 3 puede traducirse también en tiempo presente de la siguiente manera, cuando mi espíritu desmaya dentro de mí, tú conoces mi senda. En su soledad crónica, el salmista hace una declaración de confianza, reconociendo que su espíritu está extremadamente debilitado y que se ha quedado sin aliento. Recordemos que espíritu y aliento son una misma palabra en hebreo, ruach. Se traduce tanto como espíritu como aliento. Entonces, aún estando debilitado en su espíritu y sin aliento, dando la idea de que su debilidad se está acrecentando y empeorando, el salmista se afianza en que Dios conoce su senda o camino. Esto implica que Dios no es ajeno a lo que el salmista está sufriendo. En la segunda parte del versículo 3, el salmista describe sus circunstancias acudiendo a una metáfora de la caza o de la cacería, expresando artísticamente que los que lo persiguen lo quieren atrapar y matar como si él fuera un animal pequeño. Él expresa, en la senda en que camino me han tendido una trampa. El término hebreo para trampa aquí es pa. Este era un pequeño dispositivo que se usaba para capturar especialmente aves, pájaros y presas pequeñas. Esta trampa se cerraba sobre el pequeño animal inmediatamente
impidiendo que éste pudiera escapar. El salmista se siente pequeño, vulnerable e impotente ante sus enemigos que lo persiguen para matarlo, y percibe que en cualquier momento, sorpresivamente, puede caer en la trampa que le han tendido. En el versículo 4 el salmista pasa de la metáfora de la casa a una metáfora militar. Y en la primera parte del versículo 4 dice: mira a la derecha y ve, porque no hay quien me tome en cuenta. El salmista insiste doblemente con los términos mira y ve, pidiéndole a Dios que observe bien su situación, especialmente el hecho de que su derecha está desprotegida, debido a que el soldado llevaba su escudo en su mano izquierda. El lado derecho del cuerpo era el más vulnerable. Por eso es que en la práctica militar hebrea, un soldado cubría con su escudo el lado izquierdo de su cuerpo y buscaba un soldado aliado del mismo ejército que de alguna manera protegiera su derecha, para brindarle esa protección anhelada. El salmista, usando esta metáfora militar, dice que no hay nadie a su derecha porque no hay quien lo tome en cuenta. Esto tiene el sentido de nadie se fija en mi persona, ni en mi necesidad. No hay nadie que haga algo por mí. ¿Te identificas con estos sentimientos de soledad, abandono y angustia? En la segunda parte del versículo 4 el salmista continúa diciendo: no hay refugio para mí. Aunque está en la cueva, probablemente en la de Adulam, el salmista no tiene un lugar a donde ir o al cual acudir, y no percibe la cueva de Adulam como un refugio. Y sigue diciendo: no hay quien cuide de mi alma. Esto tiene el siguiente sentido: a nadie le importa lo que pienso, lo que siento. A nadie le importa lo que me pasa. ¿Te identificas también con estos sentimientos de soledad, abandono y angustia? Susan Meres, la autora del libro que les presenté al inicio de la prédica, también dice que la soledad es carencia, es decepción, es algo de lo que somos conscientes incluso cuando no lo llamamos soledad. La soledad es una sed que nos impulsa a buscar compañía, o mejor dicho, compañerismo. Sin compañerismo seguimos necesitando a los demás y buscando alivio para esa necesidad. El título del libro de Susan Meres es verdaderamente llamativo: The Loneliness Epidemic, la epidemia de la soledad. Ciertamente este título se debe a que, de acuerdo a varios estudios estadísticos realizados en los Estados Unidos, los sentimientos de soledad parecen estar cada vez más y más presentes en un mayor número de personas. Pido disculpas ya que al carecer de estudios estadísticos de esta categoría en nuestro país y en Latinoamérica en general, debo hacer alusión a los estudios realizados en el contexto de los Estados Unidos. Por cierto, en la reunión de Lausana en Uruguay 2023 propuse que debíamos fortalecer los centros de estudios latinoamericanos para poder tener nosotros una mejor idea de lo que acontece en nuestro contexto. Mientras tanto, debo acudir a estos datos recabados en los Estados Unidos para que por lo menos tengamos alguna idea acerca de este tópico. Un estudio realizado por el grupo Ipsos en el año 2018 determinó que el 54% de los estadounidenses informan sentirse como si nadie los conociera bien. Además, al menos 2 de cada 5 personas expresan que sienten que les falta compañía, que sus relaciones no son significativas ni profundas, que están aislados de los demás y que no tienen a nadie realmente cerca. Una fuente distinta, el Washington Post, publicó que las tasas de soledad se han duplicado desde la década de los años 80, es decir, tenemos el doble de gente solitaria en la actualidad que en los años 80. Según Cigna, en el año 2019, el 61% de los estadounidenses se sentían solos. Esto representa un aumento de 7 puntos porcentuales con respecto a la encuesta del año anterior. Un aumento de 7 puntos porcentuales de un año al otro podría no parecer significativo hasta que uno se da cuenta de que hay 15 millones de personas más solitarias que se añaden de un año
al otro. Si la tendencia al alza continuara así, se calcula que en cuestión de pocos años, todo adulto se sentirá solo. Como ven, no es difícil en absoluto darnos cuenta de que efectivamente la soledad es una epidemia emocional. Tristemente va en aumento y me temo que en nuestro contexto latinoamericano es similar. Nuestro contexto latinoamericano no es la excepción. Seamos francos, para nadie es un secreto que se puede estar rodeado de una multitud y aún así sentirse completamente solo. Porque más allá de compañía física, una persona necesita que sus relaciones sean emocionalmente profundas. Es por eso que se puede estar casado y aún así sentirse completamente solo. Es posible tener una familia y aún así sentirse solo. Es posible tener amigos y compañeros en diferentes ámbitos de la vida y aún así sentirse solo. Es posible asistir a una iglesia y aún así sentirse solo. Es posible tener éxito en la carrera o la profesión que se desempeña y aún así sentirse solo. De igual manera sucede lo siguiente: cuando nuestra relación con Dios no es óptima, entonces ninguna otra relación lo es. Se lo repito, cuando nuestra relación con Dios no es óptima, entonces ninguna otra relación lo es. A veces caemos en el craso error de demandarle a seres humanos finitos y completamente limitados que nos den algo o que llenen algo en nosotros que solamente Dios puede llenar o dar. El filósofo físico y matemático francés Blaise Pascal dijo: en el corazón de todo hombre o ser humano existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Él puede ser llenado únicamente por Dios, hecho conocido mediante Cristo Jesús. Cuán iluso e injusto es de nuestra parte exigirle a una persona lo que ésta no está diseñada para darnos. Ese es un tipo de idolatría, ya que esperamos que el lugar de Dios lo llene un ser humano. Esto nos lleva al fracaso relacional y a la decepción. Si alguien está mal en su relación con Dios, el vacío y la soledad nunca serán llenados ni por el mejor cónyuge, ni por la mejor familia, ni por los mejores amigos o compañeros, ni por ninguna otra cosa. Porque indefectiblemente nuestras relaciones interpersonales se derivan y son absolutamente dependientes de nuestra relación con Dios. Desde el Génesis podemos aprender que Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Lo primero que Dios dijo que no estaba bien es la soledad. Si vamos a la ley teológica de la primera mención, aquí es donde encontramos la soledad por primera vez en la historia de la humanidad. Lo primero que Dios dice que no está bien, que no es bueno, lo primero que Dios hace algo para corregir es la soledad de un ser humano. Normalmente entendemos este texto en el contexto del matrimonio, lo cual es correcto. Pero acá también hay un principio general. Dios no creó al ser humano para estar solo, sino para estar acompañado. El ser humano es un ser social por naturaleza. No puede vivir aislado. Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, pero no solamente lo dijo, además hizo algo para que éste no estuviera solo, creando una ayuda idónea o adecuada, conforme a él. Cuando se trata de nuestra soledad, Dios no solo dice, Dios también hace. Dios no solo dice, Él también actúa. Si te acercas a Dios, si profundizas en tu relación con Dios, entonces verás cómo Dios actuará para que no estés solo o para que no estés sola. Y no hablo solamente en términos matrimoniales. Sé que hay solteros que anhelan y sueñan con casarse. Dios también puede darnos, además de un cónyuge, un amigo o amigos.
compañeros, hermanos. El Salmo 68:6 dice que Dios ubica a los solitarios en familias, pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría. En el Nuevo Testamento Pablo dice en Efesios capítulo 2 versículos 19 y 20: por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios pone a los solitarios en familia. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su iglesia. Nosotros somos la familia de Dios. Tanto es así que Jesús dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Dios anhela tanto que no estemos solos y que tengamos compañerismo, que ha hecho de nosotros su propia familia, la familia de Dios. Nos ha puesto en familia al edificar su iglesia. Y una de las prioridades de Dios se manifiesta en las últimas palabras de Jesús en su ministerio terrenal. De acuerdo con el registro de Mateo, Jesús dijo: y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Entonces, una de las prioridades de Jesús es que recordemos que Él siempre está presente, que Él siempre está con nosotros en todo momento y circunstancia, que Él nunca nos dejará solos, que Él nunca nos abandonará. Esto nos lleva a concluir que podemos descansar en que Dios siempre estará con nosotros y obrará en nuestras vidas, dándonos relaciones significativas para aliviar nuestra soledad. Si Dios lo permite, la próxima semana continuaremos con los versículos del 5 al 7 del Salmo 142, es decir, con las estrofas 3 y 4 del mismo. Hoy quisiera invitarte a poner en práctica el recurso bíblico del lamento o la lamentación. Hoy puedes acercarte a Dios con total libertad y decirle: Dios, esto es todo lo que me ha sucedido y esto es todo lo que estoy sintiendo. Dios, no voy a articular más emociones fingidas, no voy a reprimir más mis emociones delante de ti. Hoy decido simplemente derramar mi corazón hasta la última gota, tal cual está, delante de ti. Puedes decirle a Dios cómo te sientes. El salmista básicamente le dijo: Dios, estoy completamente solo. Nadie se fija en mí ni en mi necesidad. No hay nadie que haga algo por mí. A nadie le importa lo que pienso y lo que siento. A nadie le importa lo que me pasa. Al hacer esto, abres la puerta de par en par para la sanidad que solamente Dios puede darte. Reprimir las emociones por un falso concepto de la fe es igual a seguir enfermo emocionalmente. Reprimir las emociones por un positivismo tóxico es igual a no encontrar sanidad. Por eso el recurso del lamento es tan relevante, pero por desgracia ha sido tan abandonado por la iglesia evangélica. Cuando estaba realizando el taller de Langham para enseñarle a varios predicadores cómo predicar desde los salmos, consulté un libro de un autor, un erudito de las Filipinas, y él hablaba de varias situaciones que en Asia han desolado a miles, como el tsunami, por ejemplo. Y él decía: cuando todos los dolientes del tsunami llegaron a la iglesia, sintieron que no había lugar para sus emociones, porque todas las canciones eran de alegría y felicidad. No había canciones de lamento. Y todos los testimonios
eran testimonios con un final feliz. Un final feliz que ningún doliente que perdió familiares en el tsunami tuvo. Es más, tenemos el Salmo 88 de Emmanuel Ezraíta, que no tiene un final feliz, mostrándonos así que no todo guión terrenal en este mundo caído tiene un final feliz. A lo que voy con esto, amados hermanos, es que debemos analizar cómo está nuestra liturgia, cómo estamos como iglesia. ¿Estamos dando lugar a los quebrantados y devastados para que haya aquí una respuesta? ¿O estamos simplemente hablando de una fe que no es congruente con la Biblia, una fe tóxica, y de un positivismo tóxico que tampoco es congruente con la realidad de la vida y mucho menos con lo que la Biblia nos enseña? El lamento o la lamentación, la práctica olvidada de la iglesia evangélica, es imprescindible en nuestras vidas para decirle a Dios todo lo que nos ha sucedido y todo lo que sentimos, y finalmente hallar sanidad en Él. Les invito a orar. Señor, te damos gracias por hablarnos con tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, tu palabra es verdad. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú conoces nuestra historia. Tú sabes lo que nos aqueja, lo que nos duele, lo que nos atormenta. Tú conoces, Señor, nuestra vida de par en par. Tú sabes totalmente quiénes somos, lo que hemos atravesado, cómo fue nuestra niñez, nuestra adolescencia, lo que estamos pasando en nuestra etapa adulta. Tú conoces y sabes absolutamente todo, Dios. Para ti nada es un secreto. Ante ti no podemos fingir. Y hoy reconocemos, Señor, que hemos reprimido delante de ti muchas emociones. Quizá la presión religiosa de doctrinas distorsionadas, de una fe que no es congruente con la Biblia, nos ha llevado a pretender emocionalmente y a no ser transparentes. Hoy entendemos que se puede alabar tu nombre y lamentarnos al mismo tiempo. 2/3 del salterio usado por el pueblo hebreo contienen lamento. Te alababan y se lamentaban, pero no dejaban de alabarte, y volvían a lamentarse y no dejaban de alabarte. Qué bueno es saber que te importamos, que nuestras emociones no te son indiferentes, que en la Biblia has dejado toda tu intención de que derramemos nuestros corazones delante de ti, Señor. Podemos mantener nuestro temor reverente y jamás caer en el error de maldecirte, imitando así a Job. Pero todo lo demás, hasta cuestionarte, es válido, y decirte: Señor, ¿por qué? ¿Dónde estabas cuando me pasó esto? ¿Por qué no hiciste nada cuando sufrí este abuso o este descalabro en mi vida? ¿Dónde estabas tú? ¿Hasta cuándo, Dios, va a seguir esta situación? Es válido hacerlo. Y si alguna vez te quedas sin palabras, ora un salmo de lamento en voz alta, porque esos salmistas poéticamente lograron plasmar las emociones más oscuras de los seres humanos para que éstas fueran llevadas realmente a Dios con el propósito de hallar sanidad. Señor, aquí estamos, henos aquí, tal cual somos y tal cual estamos. Reconocemos que solamente en ti hay sanidad, que solamente en ti hay esperanza.
Por eso te damos la gloria por los siglos de los siglos. Y hoy sabemos, Señor, que a pesar de todo, tú sigues presente. Aunque no entendamos, tú siempre has estado aquí. Así es que, Señor, hoy invitamos al salmista derramando lo que hay en el corazón. Esto significa no dejar ni siquiera una gota pendiente y decirte todo lo que estamos sintiendo, atravesando, padeciendo, porque tú eres el lugar más seguro para nuestras emociones. Tú eres el lugar más seguro para nuestros sentimientos. Y tú eres Yahvé Rafa, nuestro sanador. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y limpiarme de toda mi maldad. Creo en tu resurrección al tercer día. Sálvame, Dios. Me rindo a ti, me entrego a ti, transfórmame, cámbiame. Es en tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, que hemos orado. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.